gente? ¿Cómo estamos? Aquí su amigo Maximus y estamos aquí después de un largo tiempo haciendo tier list. Y bueno, en esta ocasión, ya saben, seguimos con la mecánica de todo esto de que es Riot Games y demás. Creo que la semana pasada, ya ha pasado un largo tiempo porque la semana pasada subí video el lunes y ahorita lo estoy subiendo en viernes. Y al final de este voy a dar una pequeña noticia pues para aclarar los asuntos y lo que va a pasar con el canal. Pero la cuestión importante es hablar un poquito de pues de qué va a tratar esta tier list. Como verán, estamos hablando de todos los campeones y es porque vamos a hablar de las historias o el lore detrás de estos personajes. Y bueno, y como ven, ya está aquí aplicada Nila en esta tier list, así que pues muy bonito. Igual si quieren ocuparla para cualquier otra cosa, ahí se las dejo debajo en la descripción del video. Y bueno, aquí vamos a estar hablando del lore como tal. Y me refiero a su historia per se, la epicéntrica, no qué tan importantes son para la historia global de Legends of Frontera. Así que pues vamos a empezar por la tier más baja a la más alta. Que la más baja sería no tiene lore o no me acuerdo de él. Hay más de 160 campeones actual. Bueno, va a haber más de 160, actualmente son 160 exactos. Y pues es normal que haya historias que o no me acuerdo de ellas o son muy flojas en exceso o prácticamente pues no tienen lore como son algunos personajes actualmente. Las historias ZZZ son historias que vienen más en la cabeza pero son un poco más aburridas, podrían ser mejor, digamos que la gente casi no se acuerda de ellas. Las historias normalitas que son, está chido, está bien, están decentes, están cool. Me interesa saber más. Son esas historias que te dejan picado y sabes que van a tener continuidad, como en su momento lo fue la historia de Viego y demás personajes. Y God Lore son esos personajes que tienen historias que dice purísima madre, podrían hacer una serie solamente hablando de este personaje y yo no me molestaría. Así que al contrario, lo agradecería y lo exigiría. Pero bueno, sin más y recordando que este tipo de tier list que son de gustos y demás son meramente personales, así que si ustedes quieren hacer la suya, pues ahí debajo en la descripción voy a estar dejando el link a esta tier list. Igualmente pues voy a estar dejando pueden dejar en los comentarios cuáles serían sus acomodos y demás. Pero ahora sí, vamos a empezar con la de Aatrox. Y la verdad es una historia que actualmente me parece normalita. Cuando apenas salió la historia mejorada de Aatrox con esto de los Darkin siendo ascendidos corruptos, bueno, medio corruptos, porque los corruptos tal cual son los Bakai, pero son como que ascendidos corruptos pero mejorados. Es una cuestión medio extraña por así llamarlo. Pues daba mucho hincapié, me interesa saber más, pero con el paso del tiempo y volviéndose lo que son actualmente los Darkin, que en muchas ocasiones son un poquito vendida de humo, pues Aatrox termina siendo la historia de Aatrox termina siendo un poquito normalita, o sea, como que ya no me ilusiono tanto. Por otro lado, la de Ahri sí interesa saber más y bueno, hasta antes de Ruined King eso es lo que generaba. Actualmente como que ya llegó a un estado de pues plenitud, ya tiene un giro más redondo la historia de Ahri, pero siempre te dejan sabiendo a dónde se va a dónde va a parar esta batalla, con un poco de, ¿cómo se puede decir? Se me fue la palabra, con un poco de influencia espiritual en todo esto. Y pues es una historia que yo la veo interesante. Cada vez pues pasó de ser un simple zorro que obtuvo poderes espirituales y tuvo una forma humanoide a ser una bastalla, la cual pues se ve un poquito afectada por su pasado, los actos de Ruined King, para recordar un poquito pues la historia de su clan Bastalla y todo lo demás. Pues me parece un poco más interesante que lo que nos querían dar en un inicio con Ahri. Por otro lado tenemos a Kali, su historia se me hace un poquito más normalita. Es cierto que es la historia de la alumna resignada, alumna un poquito inconforme con las enseñanzas del clan Kinko y pues termina siendo una rebelde. Pero fuera de eso no tenemos más. Es cierto que tiene sus desplantes en ciertas mini historias o en los cómics, por ejemplo en el The Set, pero de ahí en fuera pues no termina de embonar o termina de ser del todo interesante.
La de Akshan, pues termina también siendo normalita porque es como que la mayoría de las que estén aquí en normalitas van a ser de, tiene un punto A, un punto B, pero el punto B no parece que le vayan a dar continuidad o se deja muy abierto como para saber a dónde va y demás. O sea, tal vez la de Akshan la podía subir, a mi interesa saber más, pero la verdad después de lo que fue el evento de The Ruined King, la verdad no tengo tanto interés en saber. Alistar es una historia un poquito ZZZ, la neta, no le han querido dar mucho. La de Amumu me interesa, pero por lo corta que es y que no han querido ahondar más en ella, la voy a poner en normalita. La de Anivia es un poquito normalita, creo que hasta la pondría en ZZZ porque creo que de los dioses del Freljord es la que tiene la historia más pues simplona y que no trasciende algo como que más interés. Es cierto que es la diosa del Freyr que más apoya pues a los humanos, a los Freljordianos y pues está del lado, casi que te dan a entender que está del lado de Ashe, pero de ahí en fuera pues no nos muestran o no nos hablan mucho de ella, hasta eso la pintan como una diosa débil de tantas veces que ha tenido que resucitar. Por otro lado tenemos a Annie, que su historia se ha vuelto interesante, sobre todo con lo que ha salido en las cartas de Legends of Runeterra, de saber qué va a ser de ella después de el incendio que pasó en el conservatorio y demás. La verdad es un personaje que ha obtenido por lo menos más mi interés en cuanto al lore, pero pues vamos a ver cómo se desarrolla. Igual el lore de Afelio se me hace muy bueno. Siento que se puede ahondar más, aunque el personaje pues es un poquito XD. De una vez lo voy a comentar. El lore tanto de Ashe como el de Sejuani y obviamente el de Lisandra se me hacen de los mejores, no llegando a God, pero sí es de los mejores. Ahora sí que el de Lisandra, pues hablándonos de todo el pasado del Freljord y pues la relación de las tres hermanas y lo que tuvieron que combatir entre celestiales, vacíos y otras y los mismos dioses del Freljord. Actualmente las que vendrían a ser las reencarnaciones o los equivalentes a lo que fueron las hermanas de Lisandra en su tiempo, que fueron Avarosa y Cerilda, que son actualmente Ashe y Sejuani respectivamente. Y la cuestión de cómo está llevando esta nueva generación pues el orden y lo que vendría a ser la civilización en Freljord. Y pues por un lado Sejuani quiere pues combatir a todos esos antiguos dioses y generar la supremacía, mientras tanto Ashe lo que busca es una cuestión más armónica. Una va más por la batalla, otra vez va más por la paz, además de que tiene más trasfondo y tienen ahí cuestiones, ¿cómo podría llamarlo? Como que más amplian, conectan con más personajes. Y sí sé que dije que esto no era de cómo conectaban, pero sus propias historias las llevan a conectar con varios personajes, como lo podría ser Tryndamere, Braum, Olaf, entre muchos otros. Y pues Lisandra, siendo un personaje tan longevo dentro del mundo de Freljord, o bueno, de League of Legends en general, pues da mucha riqueza lo que podemos encontrar de ella. Por otro lado, Aurelion Sol es un personaje que lamentablemente antes tenía un poquito más de interés, pero varias de sus historias fueron descanonizadas, lo cual hace que pues ahorita su historia sea un poco más normalucha. Por otro lado, Azir sí tiene una historia mucho más interesante, sobre todo con lo que se llegó a ver cuando sacaron sus cartas de... Perdón, pequeña pausa para tomar agua. Después de lo que vimos de sus cartas incluidas en Legends of Runeterra, de cómo va mejorando y cómo va resurgiendo la antigua civilización Shurimana. Ahora sí que al conjunto de su sobrina, nieta, ya no sé cómo llamarlo. Ahí se me fue el nombre. De su sobrina, nieta, Sivir. Se me van los nombres luego, le digo, es un montón de interconexiones. Pero en sí es una historia que me deja por querer saber más. Bardo, lamentablemente, pues todos sabemos que es el guardián de las estrellas, así que pues queda un poco normalita. La de Briscan me gusta y me gustaría que se metieran más con este personaje que es un golem con algo de conciencia o que parece desarrollar conciencia, y pues ese tipo de historias siempre agradan. La de Brand, que nos dan un trasfondo un poco más al pasado desde otras perspectivas que no es la de Rise, y pues darnos a ver el poder de las runas geogénicas y cómo este le puede dar poderes elementales a un simple bueno, no era un simple humano, era un aprendiz de hechicero, pero pues saben a lo que me refiero. Braum, fíjense, tiene una historia que a mí me encanta, por eso es mi personaje favorito, pero aún así debo admitir que no llega al top de God. No creo que tenga una historia tan God, por así llamarlo.
La historia de Caitlyn en lo personal no me gusta del todo. La de Camille, pues igual. O sea, es que Camille como tal, su historia se me hace muy simplona. Ya todo lo que conlleva el clan Ferros y demás, eso ya es otra cuestión. La de Casiopea, un poquito ZZZ. Y Shogat, creo que actualmente no tiene lore. La de Corki no me acuerdo cómo va. Y si tiene, pues de todos modos entraría aquí porque no, como dije, no me acuerdo. Darius, fíjate que me gusta mucho la historia, sobre todo esta cuestión de superación, de que él no pertenece a la Noxus primigenia, como por así llamarlo, sino de que cuando era niño Noxus vino a conquistar y él de poquito a poquito, de pasar de ser un habitante normal o común en todo Noxus, logró subir hasta ser parte de la Trifarix. Todo ese proceso de crecimiento, junto obviamente a otras varias mini historias que se van agregando, le dan mucho valor al personaje, pero aún así no creo que sea tan god. Ahora viene la cuestión de Diana y la combinaría con Leona, que su historia conjunta a mí se me hace muy buena, hasta la pondría en God. Pero como estamos hablando de manera individual, la verdad la historia de Leona se me hace un poquito más normalita y la de Diana sí se me hace más interesante por toda esta cuestión de la faceta de encontrar esta pseudo civilización perdida que eran los Lunari, o más bien exiliada. La cuestión de ser una renegada aún dentro de la misma tribu Solari, porque pues ella es una Solari que luego hace la conversión a Lunari, toda la cuestión. Y por otro lado Leona, pues la verdad no me ofrece tanto en cuanto a historia, perdón. Mundo, pues un poquito normalito, tipo medio loco. Bueno, no medio loco, era un tipo normal, era un ayudante de gángster que por fallar en una misión, pues lo agarran para experimentación y terminan volviéndose la mole que conocemos como Mundo. Draven, no, o sea, comparte mucha historia con Darius, pero él se va más por un lado de pues el espectáculo y demás, y eso la verdad no me atrae tanto. El caso de Echo, por otro lado, me interesa y me gusta más porque es esa cuestión de pues tiene mucha analogía con el tiempo, que se deben aprovechar las oportunidades y demás, y creo que es una filosofía de vida y una cuestión de aprendizaje que se maneja bien en su historia y pues está bien contada hasta cierto punto. Elise, la verdad la historia de Elise se me hace un poco ZZZ. La de Evelyn, pues es una demonio que se aprovecha de las pasiones de los hombres, o bueno, de los humanos en general, así que un poquito me. Ezreal, fíjate que me interesa mucho y eso es porque las historias de Ezreal nos llevan alrededor de varios lugares de Shurima y nos muestran varias facetas de él y cómo interactúa con personas nuevas y demás. Por lo tanto se me hacen historias muy interesantes. Por otro lado, la de Fiddlestick se me hace igual interesante. Es todo esto de introducir a los demonios primigenios y demás cosas, y hablar sobre pues esas fuerzas que no son ni los celestiales ni el vacío, que pueden ser una gran amenaza. Fyoga, un poquito normalita la historia, o sea, tiene más trasfondo que la de muchos otros, pero algo normalita. Fizz, igual algo normalita. La de Galio me gusta mucho, cómo fue creado y hasta, pues en teoría hace poco era la única criatura que podía existir de Petricita, y que todo el conocimiento se fue con Duran y demás cosas, que al final nos dimos cuenta que Duran tuvo discípulos, los cuales llegaron a replicar hasta cierto punto. Obviamente como Galio no hay otro, pero hay muchos gigantes de Petricita más. La de Gunplank va a ser de las primeras que ponga en God Lore. ¿Por qué? Simplemente por el evento del 2015, la historia de Gunplank, junto con la historia de la señorita Fortune, a ver dónde está, junto con la señorita Fortune, son de las mejores historias que Riot Games ha creado dentro de su enorme universo. Y la verdad, bien merecidos tienen todo lo de acá. Y ustedes se preguntarán por qué no meto Twisted Fate y Grace, porque esos los veo más como personajes que estaban ahí, pues no de relleno, pero pues estaban más de un plano secundario. O sea, no creo que hayan sido tan protagónicos. Garen, la verdad su historia se me hace un poco más ZZZ. La de Nar se me hace interesante, pero dentro de todo normalita. La de Gragas es un borracho y de ahí no me acuerdo más, así que lo pondré no me acuerdo de él, porque solo sé que es un borracho dentro de Freyjord, sin más.
Ahora sí, si tengo que hablar de Graves, tengo que hablar de la historia de Twisted Fate, porque prácticamente están junto con pegado. Y bueno, tal vez llegue un poco tarde pues para hablar de esto de la comunidad LGBT, que ya nos confirmaron que Graves sí es homosexual, y pues parece ser que Twisted es más bisexual, pansexual, o sea que pues parece que no tiene problemas con el género. Simplemente pues algunas cosas las va a hacer por dinero, y pues a él le gusta de todo un poco, supongo. Hasta puede ser que sea sexual. La cuestión es que la historia de estos dos a mí me parece de las más interesantes, aunque debo aclarar que al igual que Diana y Leona es una historia conjunta. ¿Cuál es la cuestión de diferencia aquí? Que a diferencia de la de Diana y Leona, que tiene un inicio conjunto y terminan separándose y nada más se reencuentran para pelear, esta fue una historia de iniciamos, nos separamos porque a ti te encarcelaron y yo pues salí libre, y nos volvemos a juntar con todo esto del evento de Aguas Turbias. Las historias se van compenetrando. Hemos visto pues varios mini clips de pues Legends of Frontera, como por ejemplo lo de la misión que le dieron para meterse con Miss Fortune y toda la cosa, o también la otra de atrapar a los Jordos, o la última historia que sacaron de donde se confirma la orientación sexual de Graves, y donde pues nos dan como que a entender que tuvo algo que ver con el villano de esto, pero bueno. Pero la verdad son historias que llaman un poquito más la atención. Además pues la mayoría de los lores de Aguas Turbias la verdad a mí me llaman en demasía. La historia de Gwen se me hace un poquito normalita, no es mala, pero la de Hecarim, creo que tras los vistazos que hemos dado a imágenes, porque aún como tal no hemos, mejor dicho, tenido como tal el contenido del libro que va a salir, pero ahí nos presentan visuales de la apariencia humana de Calista y de Hecarim, pues suena que va a ser interesante. Y de por sí la historia de Hecarim, como de ser este traidor que fue el causante de la muerte de Calista y toda la cuestión, pues le da cierto punch al asunto, la verdad. Heimerdinger, a ver, es que aquí ya me tendría que meter con Arcane. ¿Por qué? Porque el Heimerdinger, meramente lo que nos presentan en las historias de League of Legends, se me hace hasta ZZZ. Pero si le metemos todo lo que se vio en Arcane, sería aún me interesa saber más de Heimerdinger, cómo se va. Bueno, sobre todo si va a sobrevivir a lo que pasó en final de Arcane, y pues cómo. No es cierto que Heimerdinger es el que ahorita está en Sound con Echo, cierto. Heimer no está en peligro, pero ¿qué va a pasar con todo eso de los niños saunitas y cómo va a apoyar a Echo y demás? Pero como no estoy muy seguro, lo voy a poner normalito hacia el punto medio. La historia de la hoy pues es la sacerdotisa de Nagakaboru. Si es cierto que en The Ruined King pues le dan un poquito más de trasfondo a su relación con tanto con Gunplan como con todo lo que tiene que ver, pero sigue haciéndome normalita. La de Irelia pues está interesante, pero fuera del hecho de que fue una niña que a sus 12, 13 años, bueno, la verdad no me acuerdo, pero era relativamente joven, pues logró cortarle la mano a Jericho Swain, y todo lo demás que hizo pues está interesante. Pero de ahí en fuera, la verdad lo voy a poner aquí porque sí me interesa saber mucho más, sobre todo con ese trasfondo. La de Amen es muy buena, sobre todo si te pones a indagar que literalmente fue un personaje que llegó como todo conquistador y demás, y se tuvo que afrontar la naturaleza y darse cuenta de que pues podía haber otro camino, y pues al volverse el árbol padre y literalmente pasar de un bárbaro sanguinario a el arbolito de amor y paz, pues me gusta, me interesa saber más del personaje. Yana es de esos personajes que tienen una historia medio escueta, pero te hacen querer saber más, a diferencia de Anivia, que sí sabemos cositas, pero nada interesante. De Yana sabemos poco, pero lo que sabemos nos da esa intención de quiero saber más de este personaje. La historia de Jarvan antes era normalita, pero tras el cómic que sacaron de Lux, me da más ese interés de querer saber sobre Jarvan. No sé si me doy a entender. La de Jack, la verdad, un poquito ZZZ. La verdad, ni me acuerdo. Lo estaría poniendo, no tiene lore o no me acuerdo de él, pero la verdad ahí lo dejamos. Jace es un personaje que le pasa muy como a Heimerdinger, hasta lo voy a poner la misma. ¿Por qué? Porque su historia dentro de Arcane me encanta, pero de la historia que ponen en el
en la página, o de lo que nada más sabemos de las mini historias de LOL, pues nos queda muy como que falta, como que no me termina de convencer. La historia de Jin, pues es que la historia de Jin literalmente son actos aislados, o sea, literalmente un día nos dicen que están en Jonia, otro día nos dicen que pues está haciendo misiones de acabar con agentes de Noxus, o sea, hay un montón de cosas y como que no hay algo tal cual, así que lo pondré normalita. La historia de Jinx junto con la de Vi, tanto en Arcane como lo que tenemos en el lore, me gusta mucho. Toda esa dinámica del policía y del ladrón, que ambas sean saunitas, solo que una se fue más por el lado de pues proteger ambas regiones desde el punto de la ley, y la otra que literalmente se fue totalmente al punto de la locura. Y tanto contada desde el modo de las mini historias o de la historia general que nos presenta League of Legends en su página oficial, como lo de Arcane, ambas me agradan. Obviamente, si hablamos de lo de Arcane, estas dos subirían mucho más, se me fue Caitlyn, también daría un subidón, pero esta se quedaría más en me interesa saber más. Y pues hasta ahí. Kai'Sa es otro de esos personajes, sobre todo este año, que nos ha querido dejar saber más de él. Sobre todo lo que pasó tras el tráiler de Velvet, la imagen que nos mostraron de la Kai'Sa corrompida y demás cosas. Es algo que la verdad es... quiero saber más información, más detalles vía inbox, por favor. Calista le pasa un poquito como a Hecarim, los visuales y el trasfondo de historia que nos trajeron en Ruined King me da interés en saber más sobre su historia. Karma, un poquito normalito. Cartus, si les soy sincero, no me acuerdo del todo bien cómo va su lore. Casadín, la verdad tiene un lore que se ha enriquecido gracias a los ajustes y al trasfondo que se le ha hecho al vacío cada vez más. Katarina tiene historia un poquito ZZZ, aunque bueno, todo eso de la autosuperación al ser la hija del mayor asesino de Noxus y que haya logrado superarlo con creces y demás cosas, pues sí le da un poquito, así que vamos a subirlo a normalita. La historia de Kayle y Morgana es buena, pero hablando en versiones individuales, creo que ambas cuando toman sus lados se vuelve algo más normalito, tal cual la cosa. Kennen no existe, pero su historia es un poco ZZZ. Kayn, me gusta la historia, todo esto del niño abandonado por Noxus y toda la cosa, pero pues me interesa nada más saber un poquito más de qué sucederá con este. Kha'Zix, cazador y cazado, lo mismo un poquito con Rengar. Bueno, es cierto, Rengar al tener ese trasfondo de venir de una tribu bastalla en la cual se supone que él nació como uno de los más débiles y se fue a entrenar solo, la supervivencia, y terminó de ser del más débil, así ser físicamente inferior, pero ser el cazador más eficiente de toda la tribu, pues le da un poquito más de punch, por lo cual la subiría normalita. Pero sí, la de Kha'Zix casi es literalmente soy alien y evoluciono, fin, literalmente. Y me encuentro con Rengar, es todo. Kindred es una historia interesante y más que nada quiero saber cómo en otras regiones interpretan a Kindred, cómo la ven, si la siguen llamando Kindred y demás, porque creo que la imagen de lobo y oveja es la que se ve en Demacia, o no me acuerdo en qué región pasa exacto, y en cada región los Kindred tienen una forma o más bien una manera de ser visualizados muy particular dependiendo de la región. La de Kled, literalmente la de Kled es una historia un poquito ZZZ, porque es de Yordle que llega a las tierras de Noxus, ve mucha guerra, se pone loco, conoce a Scar y tan tan. O sea, ni en el mismo Noxus se acuerda. Bueno, en los campos de batalla luego hablan de general enano que pues luego da consejos de guerra, pero pues terminan siendo a veces hasta malos, pero la verdad no agrada mucho. Kog'Maw pues se va aquí, no tiene lore, o sí tiene, no sé, ¿tiene? No sé. La historia de LeBlanc, la historia de Lee Sin, bueno, no sé por qué dije y lo pongo acá, si es
La voy a poner normalita. Es que la historia de LeBlanc es muy incierta, la verdad ni siquiera estamos de acuerdo porque en muchas ocasiones cuando parece que hablan de LeBlanc hablan de la dama pálida y pues aún no sabemos si realmente... O sea, nosotros nos damos a entender que la dama pálida es LeBlanc, pero pues no hay nada como que 100% confirmado. La de Lee Sin es buena. Si nos hubiéramos tomado la de Lore de League of Legends de allá de 2014-2015, sería ZZZ. Pero ha agarrado mucha fuerza con todo esto del culto del dragón y toda la cosa. Creo que está más interesante cada vez y pues da ese interés al saber de más practicantes de esta doctrina. Lilia, pues al inicio nos daban toda esta cuestión de ser una manifestación de un brote del padre árbol y todo lo demás, pero de ahí en fuera no hemos sabido más del personaje, así que ¿qué te puedo decir? Ahora, la historia de Lucian, junto con el trasfondo de Thresh y obviamente Zenithia, son de las mejores historias que se han hecho, la verdad. La neta, las cosas como son, que el trasfondo del evento de la ruina sea malo es otra historia, pero lo que es la historia de Lucian con Senna, sobre todo la de Lucian, que es toda esta travesía por enfrentar a Thresh y liberar a su esposa y que en uno de esos enfrentamientos la logra separar, pero ya Senna se vuelve una cuestión medio espectral, medio humana y todo el trasfondo propio de Senna previo a ser capturada, de ser una alumna del padre de Lucian y luego se juntan y de ahí sale el amor y todo lo demás. Creo que es de las mejores historias que League of Legends ha llegado a generar y por eso creo que merecen estar aquí. Y Thresh al ser el perfecto antagonista de esta podríamos llamarlo odisea romántica, así que pues está bien. Lulu, Yordle con poco trasfondo, así que en sí hay muchos Yordles, creo que son poquitos los Yordles que voy a poner con una historia medianamente decente. Creo que de los pocos que hay, uno sería Veigar, pero bueno, vamos a ver. Lux, la historia de Lux, sobre todo con el cómic, llega a interesar más. Muchos personajes se vieron muy bien afectados, o más bien muy bien acompañados de las historias de sus cómics. Aún con el cómic, el caso de Garen sigue siendo muy simplón. Master G me gusta mucho su historia, sobre todo eso de camino de redención hacia la culpabilidad de la aniquilación de su clan, aunque no fue su culpa claramente, pero pues el no estar ahí para apoyarlos y protegerlos y luchar contra ellos es lo que realmente les afecta. Malphite, soy una roca, que soy un fragmento de un arma gigantesca creada por Ixtali, pero terminé siendo un fragmento, así de fácil. Es un fragmento de un arma más grande que actualmente es colosal, pero aún así no es el arma definitiva. Es todo. Ah, bueno, y los chips que vienen a ser como sus hijitos. Es todo. Malzahar, tiene mucho trasfondo y me gusta mucho toda esta onda del vidente, del vacío y ser el profeta de lo que va a venir y demás, y estos aires de superioridad de antihéroe, antagónico, que nunca termina de pintar del todo su raya, está muy bien. La historia de Maokai creo que es de las historias más infravaloradas, sobre todo porque el propio Maokai es un ente más viejo que las islas de la sombra por sí misma, hasta diría que de los... se me fue el nombre antiguo que tenía las Islas de las Sombras, las Islas Bendecidas. Creo que tiene un nombre aparte, pero es el nombre con el que se le dictaminaba. Luego, la historia de Mordekaiser. A ver, no tenemos mucho... Si tuviéramos más trasfondo de la historia de Mordekaiser sería God. Porque literalmente nos da... revisar a Mordekaiser es hablar del paso del tiempo dentro de Runeterra. Pero como no tenemos mucho trasfondo y solo sabemos que LeBlanc por ahí también anda metida, pues lo dejamos en me interesa saber más. Nami, pues la historia está normalita, es el viaje de cumplir una misión, que la de que sepa el mundo que en marcha estoy con mi piedra lunar de las mareas, y pues así la cosa. La historia de Nasus junto con la de Renekton, que tanto sus historias individuales como en conjunto están pues muy a la par, así que las dejamos. También la de Nautilus, de esta historia de venganza, se me parece buena. La de Neko un poquito normalita, fuera del hecho de ser la pseudo última de su clase, que ya vimos por las cartas de Runeterra que no es así, pero pues eso es lo que se pensaba. Pues nos dan a entender que pues
pues la historia pinta para más, pero hasta ahí. Y haciéndole compañía le vamos a dejar al Crush, que bueno, nada más sabemos que es como que una clase de bastalla, híbrido, medio bastalla, humano, no se deja entender, creo que hasta eso no hay suficiente información, pero sus interacciones con la historia de Neko y demás, pues dan mucho. La historia de Nocturne, la verdad, no me acuerdo cómo va. La historia de Nunu y William, la verdad, está muy bonita y hasta me da mucha pena todo lo que le pasa al pobre de Nunu. La historia de Olaf se me hace algo normalita. Antes la había puesto en ZZZ, pero pues ha agarrado fuerza. La historia de Oriana se me hace de las historias cortas más entretenidas y más llevadas, mejor llevadas. Ahora vamos a hablar de Ornn y aquí va a pasar como con muchos. O sea, es que es muy difícil a veces hablar de ciertos campeones sin hablar de sus parientes, rivales directos. Por ejemplo, en el caso de Darius y Draven fue un poquito más sencillo porque ambos están muy bien marcadas sus diferencias. Pero por ejemplo, el caso de Bolívar con el de Ornn, pues es hablar de uno sin el otro. Y creo que sus historias individuales son normalitas, pero en conjunto te interesa saber un poquito más de qué pasó con la relación de estos hermanos y dónde queda el resto de sus hermanos, por ejemplo el hermano Jabalí, entre otros. Así que por cuestión de contenido voy a dejar la de Ornn. Sí, las voy a dejar las dos en me interesa saber más. ¿Por qué? Porque en el caso de Ornn me interesa saber qué papel va a tomar, sobre todo lo que vimos en el video de Dicol. Y en el caso de Bolívar tengo pero créanme, gran interés en saber cómo va a terminar su lucha tanto con Sejuani como va a ser su reincorporación al nuevo Freljord. O sea, todo esto de sus adoradores ursinos, cómo se adaptará, si va a intentar traer de nuevo las viejas costumbres y demás, me agrada. Y ahora, ya hablamos de muchas historias en conjunto, pero si hablamos de la historia el individual que más me gusta de todo League of Legends, tenemos que hablar de la de Pantheon. Literalmente la historia de superación mejor llevada que creo ha escrito League of Legends. Además de que literalmente es un personaje que en más de una ocasión muchos han agarrado de ejemplo como autosuperación y por algo ha de ser, no simplemente porque tenga un cuerpo esculpido por los mismos dioses, sino que todo el trasfondo, las frases, la ideología, todo lo que hay detrás del personaje lo lleva a ser un personaje por el cual muchos están muy interesados y cada vez quieren saber más. Y no solo eso, sino que simplemente su historia base ya es para tomarlo en cuenta. La de Poppy es que la pondré en ZZZ, pero me interesa saber un poquito más de lo del martillo, pero en sí no está para me interesa más. Pyke, sí me interesa saber cómo es la resolución de todo esto de los contratos o si algún momento va a tener resolución. Además que tiene como que un mini conflicto con Nautilus por ver quién se quedan las almas, ya que pues uno va por las almas de los codiciosos mientras el otro, si le toca un contrato de por medio, lo va a querer matar, así que se van a pelear la muerte. Quillana me interesa más que nada por saber más de Ixtali. Más que nada es la cuestión y pues al ser una de las herederas y casi la soberana, pues obviamente su historia conlleva saber un poco más de la región. Es que literalmente es el campeón que conlleva, o más bien lleva en sus hombros la historia de toda una región. O sea, la propia Quillana lleva en sus hombros la historia de todo lo que es la región de Ixtali. Bueno, un poquito ZZZ. La historia de Rakan y Shaya me interesa, me gusta. Sobre todo cómo se va conformando toda esa relación romántica. Creo que ya ni es relación de noviazgo, creo que ya hasta están casados. Pero bueno, no me hagan mucho caso en ese sentido. La verdad no me acuerdo del todo. Pero pues me gusta mucho la historia de la parejita. Rammus, ok, esto es lo que sé, ok. Y que algunos shurimanos lo toman hasta como una deidad. Rek'Sai, reina de los Cersei, pero de ahí en fuera no mucho más. La de Rel, me gusta todo esto de salir de un orfanato a lo de Annie. Más aparte cómo va a ser todo esto de de ser la única ferromante existente, pues también está interesante. Espero que el desarrollo de su historia a través del lore sea más interesante que su gameplay, porque parece que eso no les lleva mucho. La historia de Riven me encanta porque es una historia de redención
La verdad, si no existiera la de Pantheon, esta sería de las mejores historias de ese estilo. Pero pues al existir la de Pantheon, pues aquí queda Riven. Rumble, un poquito normalito. Ingeniero que sufrió de un decepción amorosa, crea su máquina, la cual nombra en nombre de su crush, y pues de ahí sabemos poco. Bueno, y que tiene una especie de coliseo a lo Noxus en Bundle. Es todo. Rice, creo que de los personajes que más enriquecen la historia de Valorant en general, pero en historias individuales o en historias propias nos queda un poco de ver. Pero por todo el contexto que lleva la historia, tanto pasada como moderna, tengo que dejar a Rice en un God Lore. Así de fácil. Samira es un personaje que a mí me encanta, pero debo ser honesto, su historia es un tanto normalita, por lo menos a lo que llevamos. La historia de Serafin ZZZ, bueno, no es cierto, es normalita, pero pues ya sabemos que en su momento la historia de Serafin fue un poco meh. Otra historia que es normalita, aunque el campeón me encanta, es Zed, la verdad, pues hijo bastardo de un Oxiano y una Bastalla, una Bastalla de segunda generación, por lo cual se vuelve un cuarto Bastalla o el medio Bastalla, medio hombre. Y es cierto que es un personaje que a muchos nos gusta, pero la verdad su lore es un poquito XD. Ahora, Shaco. ¿Este tiene lore? Siquiera tiene lore, Shaco. O sea, ni siquiera ya sabemos si es un payaso o espíritu, lo que sea. Ya ni sabemos qué es Shaco, así que pues ahí está. Shen, y bueno, al igual que hablamos de muchos otros, no podemos hablar de Shen sin hablar de Zed. Y pues la historia de Shen es un poquito más normalita, pero la de Zed sí es otra historia. Ya si hablamos de su historia en conjunto, pues sí me interesa más. Hasta diría que es God, porque es de esa historia de amigos que se vuelven enemigos y terminan siendo como antagónicos, pero sin llevarse del todo mal. Así que pues me da por querer subirlos más, pero como estamos aquí viendo más historias individuales que otra cosa, pues ahí está. Sé que hablar de historias individuales y luego tener a estos 5 que literalmente tienen historias compartidas, pues es un poco pero literalmente sus caminos individuales que llevan a la historia en conjunto que tienen, pues esta es la cuestión. Además que a diferencia de los que están acá, hablar de Shen y de Zed por separado es un poquito más sencillo. La historia de Shyvana, un poquito normalita, híbrida de dragón. Bueno, no me acuerdo si el padre o la madre era dragón y el otro era humano, pero el punto es que terminó siendo el híbrido de uno de estos dos y pues termina siendo una especie de dragón bastalla raro que puede transformarse. Y bueno, la verdad no tampoco tengo mucho trasfondo. Singed. A ver, es que si hablamos del Singed de meramente League of Legends, un poquito ZZZ. Si hablamos del de Arcane, me interesa su historia, así que lo dejamos en normalito. Sion, Coloso, no muerto, destruyo. Maté a Jarvan tercero. No fue Jarvan tercero, maté a Jarvan primero. Tatán, Sivir. Soy la nieta de Asir y, bueno, sobrina nieta de Asir. Y soy una bandida de las arenas. No, esto iría aquí en ZZZ. Y creo que la de Sion un poquito más de lo mismo. Skarner, no sé ya cómo su lore. Ya ni siquiera sé si tiene el lore que tenía. Zona, normalita. Ahora sí que, pues se supone que era una huérfana joniana adoptada por... no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo que era de apellido Bubel, este personaje que es de Demacia, la llevan a Demacia, termina siendo muda, pero termina teniendo toda esta cuestión de hablar por la mente y generar música muy bonita, normalita, sin más. Soraka, una celestial que tiene una historia interesante porque nos hace pensar mucho de cómo sería la interacción de los celestiales en el mundo terrenal. Jericho Swain, la verdad... sé que tiene que ver mucho el hecho de que sea uno de mis personajes favoritos. En sí es mi personaje favorito por debajo de Braum. Pero debo admitir que de mis 3 personajes preferidos es el que tiene mejor historia. Todo esto de hablar de su pasado en Noxus, saber que venía de una familia adinerada y desde ahí veía las carencias del tipo de gobierno de Boran Darwin. O bueno, no me acuerdo si era Boran Darwin o el que estaba antes de él. Luego ir a la guerra y ver cómo por cosas pequeñas a veces se hacía de lado a los soldados sin darle la oportunidad de demostrar más, su interacción con el demonio Round, su interacción con Irelia, como él solito, bueno, prácticamente solo, pero sí tuvo ayuda,
pero en la mayoría fue como que su estratagema lo que llevó a la reestructuración totalmente de Noxus a como se conoce hoy en día. Es algo que me llama mucho la atención. Pasar de esa Noxus que podríamos decir en esa época era totalmente los villanos de la historia, a una Noxus que ya no sabes realmente si es del todo correcto pensar que son los villanos del mundo de Runeterra. O sea, eso creo que es lo que le da más fuerza a la historia de nuestro amigo Swain. La de Sylas me interesa porque es esta guerra en contra de tu patria, pero de manera justificada. Literalmente la propia Demacia generó a su mayor villano en Sylas. Y pues todo el trasfondo que nos muestran en el cómic deluxe, lo que luego nos muestran en el video de Warriors, o bueno, la nueva versión de Warriors, también nos deja pensando mucho de qué fue de Sylas después de ese enfrentamiento, si se retiró, si siguió y ahora lo tienen encarcelado. Hay varias cosas que ahorita quedan de interés de saber qué fue de Sylas. Syndra, poder abrumador, me la tienen criogenizada y actualmente ya despertó. De ahí en fuera creo que no sabemos mucho más. Tahm Kench. Este tiene una historia más interesante por todo esto de la codicia, su interacción. Literalmente es de los personajes que tienen más, se me fue la palabra, más interacciones con los personajes, además de su personalidad y todo lo que conlleva en Aguas Turbias, y él pues lo hace un personaje de mayor interés. La historia de Taliyah se me hace un poco más normalita. La historia de Talon, ay, se abrió mi navegador, perdón. La historia de Talon, pues, si la de Katarina la puse normal, la de Talon sí la tengo que bajar más, porque este literalmente es huérfano adoptado por el padre de Katarina, que lo vuelve un asesino, siendo uno de los mejores de todo el imperio. Fin. Taric, para que veas la historia de Taric está muy interesante, sobre todo esto de ser un... ¿cuál es la palabra que busco? Un exiliado de Demacia hacia el Targon por negligencia dentro del ejército, por todo esto de vender prácticamente a sus aliados, hacer todo este viaje de autorrevelación y ahora volverse el protector. Y pues ahora tenemos un personaje pues más preocupado por resguardar la belleza, no simplemente la propia, sino la de todo el mundo, y lo hace un personaje con mayor interés y saber cuál va a ser su siguiente paso como ahora aspecto del protector, como podría ser el caso de Soraka con ser la celestial que es. Timo, pues ZZZ, Tristana, ZZZ, Trundle, normalita, es la historia de literalmente pasar de mendigo a rey de los trolls, pero sin más. Tryndamere tiene una cuestión interesante, aunque si pongo a Tryndamere aquí tendría que subir la historia de Aatrox, así que sí, tengo que subir la historia de Aatrox, porque la historia de Aatrox está mucho más interesante que la de Tryndamere. Y pues creo que al ser de los primeros lo evalué mucho antes de tiempo. La historia de Aatrox sí es un poco más interesante. Bueno, también aquí tendríamos que hablar de la historia de Cain junto con Rust. Y bueno, junto con Pegado para que vean. Y bueno, aquí Nuno y William tengo que hablar de la historia de William. Pero bueno, lo de los Yetis es un poquito mucho de interés. Así que ahí lo dejamos. Twitch ni siquiera sabemos cómo va su leer actualmente. Udyr, es que no sé si ponerlo en me interesa saber más o en no tiene lore, porque actualmente está en un proceso de rework, por lo tanto no sabemos si el lore que tiene actualmente va a ser el que tenga al final. Pero si hablamos del que tiene actualmente en 1 de julio del 2022, está interesante todo esto de pasar de ser un chamán con un gran poder espiritual, con una cantidad abrumadora de espíritus que tiene que dominar, ir a Jonia para aprender todo esto, su relación con Lee Sin y demás, lo vuelve una historia más interesante. Urgot, ejecutor que ya no le gustó el Imperio Noxiano y lo llevaron a ejecutar y se terminó siendo un medio híbrido máquina-hombre sádico en Sound. Varus, creo que el Darkin con una historia más ZZZ, porque fuera de saber que es un Darkin y resurgió gracias al poder del amor homosexual, pero amor al final de cuentas, pues no sabemos más del personaje, así que ahí lo dejamos. Bane, una historia normalita de Batman, técnicamente Batman,
De ahí tenemos a Veigar, que creo que tiene de las historias Yordle más interesantes por el simple hecho de estar casi correlacionado con Mordekaiser. Así que, ojito ahí. Luego de ahí tenemos a Vel'Koz, el ojo del vacío, el ojete. Normalita, es el explorador de los... Literalmente es el droide explorador de los vigilantes. Y pues es uno de los Voidborns más poderosos. Y creo que está ahí. Vex le pasa un poquito como a Veigar. Tiene de las historias más interesantes, pero por estar correlacionada, o más bien en paralelo a la de otro personaje que tiene una gran historia. Y esa es la de Viego. Si hubieran trabajado mejor el evento de la ruina, Viego estaría en God Lore. Pero con lo desastroso que fue hablar sobre la ruina, y que The Ruined King no, casi nada más nos lo puso como villano final y trasfondo de todo lo que está surgiendo en ese videojuego, pues lo dejamos aquí. Víctor, a diferencia de Jace, me gusta más su historia en el lore normal. Y pues obviamente también tendría una de las mejores historias si hablamos del de Arcane, pero como no sabemos si Arcane sea canon o no, pues lo dejamos aquí. Vladimir va a ocupar el lugar de Atrox porque pues literalmente es heredero de la hemomancia de uno de los Darkin, y pues literalmente es un personaje que vive en un umbral muy delgado entre la inconsciencia y la demencia, así que pues es un personaje interesante de saber, pero la historia no nos da suficiente trasfondo para interesarnos tanto en el personaje. Warwick, sigo diciendo, Arcane afecta para bien o para mal a muchos personajes, pues hasta saber si es canon o no, me voy a quedar con solamente lo que hay en la página de historias de Riot Comics y demás. Y Warwick tiene una historia un tanto normalita. La de Wukong, ¿dónde puse a Master Yi? Porque técnicamente sus historias se me hacen muy similares. Lo puse en Me Interesa Saber Más. Y pues sí, la historia de Wukong me interesa saber un poquito más. Sherad, lo voy a tener que poner igual que Azir. ¿Por qué? Porque es el otro lado de la moneda de lo de Azir. Mientras Azir estuvo literalmente confinado, Sherad estuvo deambulando, intentando controlar su poder, y actualmente ya tiene un séquito que lo va a permitir alcanzar ese puesto como el mago más poderoso de todo Runeterra, que por cierto, para los que no los supieran, antes de la salida de Aurelion Sol y Bardo, Sherad era el ente ser más poderoso de todo League of Legends para como estaba estructurado el lore previo al 2015, que fue la salida de Bardo. Pero sí, para que sea una idea, Sherad en un momento dado del videojuego fue el ser dentro de la historia más poderoso. Porque aún no conocíamos, porque Bolívar no era un semidios, sino era una raza medio híbrida que, bueno, si hubieran dejado a Bolívar como era antes, técnicamente era un Bastalla de Freljord. Así, Ornn tampoco existía, Nibia era como una criatura mítica, pero no llegaba a poderes tan grandes. Y pues de ahí Ryze, o sea, sí era poderoso, pero era un humano sin más. O sea, literalmente Sherad trascendió más allá y pues se volvió hasta una fuerza de la naturaleza misma. Pero hoy en día, o sea, si hiciéramos un top 10 de entes más poderosos de League of Legends, Sherad quedaría en un top 10, tal vez hasta un poquito más fuera, tal vez en un top 12. Pero ya no tiene tanto poder como antes. O por lo menos hasta que no suceda lo que les comento que se intenta hacer dentro de la historia de League of Legends. Pero bueno, Xin Zhao, la verdad su historia se me hace un poco de ZZZ. Los hermanos retraso, a ver. La historia de Yasuo, aunque sabemos que está el meme mucho de Yasuo esto, Yasuo aquello, main Yasuo y demás, su historia está muy interesante. Y la de Yone también, pero como hay varios vacíos argumentales y otras cosas, lo pondré normalita de mientras. Ay, la de Yorick se me hace un poco ZZ, ya casi vamos a acabar. La de Yumi muy normalita, viaje de quiero saber dónde está mi dueña, tal cual, hasta eso la pondría un poco en ZZZ, la voy a poner en ZZZ. La historia de Zack, soy un arma bioquímica, pero no sé qué pasó conmigo, así de fácil. Six, me gusta hacer explotar cosas. Cillian, sí está un poquito más interesante, guardián del tiempo, sobreviviente de la primera invasión del vacío en tierras shurimanas, y actualmente uno de los principales
principales combatientes que se podría tener en una segunda guerra contra el vacío, así que es un personaje que puede tener un gran trasfondo más adelante. Es un personaje que es que como tal, una cosa es el aspecto del crepúsculo que se me hace más interesante, y otra cosa es Zoe, que es una niña que no puede controlar sus poderes, o bueno, más bien no tiene control total de sus poderes. Lo puede controlar, pero no tiene total acceso a ellos. Es un poquito complicado. Y parece ser que Aurelion Sol es casi que su mascota. Que bueno, hasta me da pena poner aquí a Aurelion Sol, pero como les digo, tomando en cuenta que varias historias que le daban mucha importancia y mucho interés a Aurelion se descanonizaron, pues ahí queda. Sí, Zaira, soy una planta que cobró vida. No sé más. Seri. Bueno, aquí ya vamos a empezar con los campeones que apenas salieron en 2022. Seri. Está interesante. Yo la pondré al mismo nivel que las historias de Echo. Y Echo creo que le puse en me interesa. Ajá. Así que al ser una de estas hijas de Sound, pues quiero saber más sobre el personaje. La de Renata, pues no tengo tanto. O sea, sé que es una de las principales distribuidoras de fármacos a nivel todo lo que es Runeterra. Tiene pues obviamente sus datos con Noxus, con otras regiones y demás. Pero no me termina de interesar tanto la historia. Por otro lado, tanto la historia de Velvet como la de Nila, ojito que es otra cosa. Velvet, que literalmente fue concebida como la emperatriz del vacío, pero que a su vez tiene un conflicto con los que considerábamos los regentes supremos del vacío, como lo eran los vigilantes. Pues oye, pues sí es como que te da interés de saber de qué pasó aquí, quién es realmente Velvet. Algunos dicen que es la manifestación consciente de lo que fue la esencia primigenia del vacío. ¿A qué me refiero con esto? Que literalmente los vigilantes crearon todo lo que es el vacío tomó una forma madre, por así llamarlo, y eso fue Velvet, por eso es considerada la emperatriz del vacío. O sea, la Voidborn primigenia, por así llamarlo, o una Voidborn que no fue generada principalmente por los vigilantes. Y por otro lado tenemos a Nila, que es bueno, no sé si ya definieron bien su región. Pareciera ser joniana, pero a la vez también dan tintes como que es de aguas turbias. La verdad no he leído del todo bien su historia, pero por lo poco que sé, aunque tiene una historia, por eso ya la metí aquí, pero por lo poco que sé, parece que tiene un convenio con un demonio a los Swain con Round. Y que ese demonio, al igual que Rom, está al nivel del de Fiddlestick. O sea, es un demonio de alto nivel. Y pues tiene algunas cuestiones ahí con el agua y demás. Por lo cual me causa mucho interés, por lo menos hasta este momento, saber qué va a ser de esta campeona. Y bueno, eso sería todo. Aquí están todos los campeones y cómo me parecen sus historias dentro del lore de League of Legends. Ya saben, intenté que sus historias se evaluaran de la manera más individual posible, pero había historias como la de Gunplank con Miss Fortune, o la triada de Lucian, Senna, Thresh, que no podía separar, o el caso de Shen con Zed, que bueno, al final tanto Shen como Zed tenían tiers distintas, pero los evalué casi en simultáneo, o Great con Twisted Fate, pero bueno. Hay muchos campeones que sus historias se me hacen un poquito aburridas, otras historias que se me hacen normalitas, pero no son malas ni buenas, simplemente pues no me dan tanto interés en profundizar más en los campeones, y algunos que ni siquiera sé si tienen lore, como son el caso de Shogat, Corki, Gragas, bueno, Cartus tal vez es más por ignorancia, pero también es un personaje que no me llama mucho la atención saber sobre su historia. Kog'Maw, que ese sí de plano, creo que Nocturne tiene una historia, pero no sé qué tanto trasfondo den el personaje. Ramos, Chaco, Skarner y Twitch, o sea, son 3 y 3, 10 personajes de los cuales de plano no sé nada y la verdad no me ha interesado saber de ellos. Y historia ZZZ y demás. Pero bueno, esta es mi tier list. Ahora me gustaría saber la suya, así que la pueden poner ahí abajo en la cajita de comentarios. Y ya saben, pueden apoyar mucho estos videazos dándole un likeazo. Y antes de despedirnos, quiero comentarles que este va a ser el último video en un
largo periodo. ¿Y con qué me refiero a un largo periodo? Mínimamente un mes en el cual no voy a estar subiendo videos a este canal. Y eso se debe a que ya requiero unas vacaciones. Y no me refiero a mis tiempos libres que me doy de una semana y así, y muchos dirán, solo subes un video a la semana, ¿qué tanto? Sí, pero no solo son vacaciones de esto, son vacaciones de muchas cosas, porque también genero un podcast, también ahorita me voy a meter a los streams, o sea, literalmente si ya no voy a subir videos me pueden seguir viendo en streams. Luego hago creación de publicidad para lo que estoy haciendo como agente de seguros. Tengo que hacer luego archivos en mi trabajo de análisis y me llevan a veces todo un día en lo que recabo información, contacto gente por aquí por allá y termina generándose algo realmente bueno. Soy un poquito pues detallista en esos sentidos, por lo tanto pues puedo llegar a tardarme más de lo debido, pero pues, quiero que salga un buen trabajo a la primera. Y por todo eso y por el mucho desgaste mental que he tenido y porque literalmente mis vacaciones o tiempos fuera son entre muchas comillas porque me pongo a hacer otras cosas, quise tomarme un tiempo prolongado en esta ocasión. También con eso pues quiero regresar con ideas más frescas, con otro tipo, pues quién sabe si vaya a reestructurar cierto contenido. No planeo cambiar la temática de Riot Games que tiene el canal, pero tal vez generar otro nuevo contenido. No sé, tal vez llevar los videos estilo podcast a algo más profesional, algo más como lo que hago en los podcasts, pero de una manera más visual. O tal vez llevar las tier lists a otro contenido fuera del de Riot Games, como lo que intenté hacer de la tier list de los pseudo mejores videojuegos según Tier Maker o cosas por el estilo. El punto es que me quiero tomar un tiempo tanto para refrescar ideas como demás, porque en las últimas 3 semanas estuve subiendo contenido que la verdad era de lo último que me quedaba en la libreta de ideas. O sea, no me he puesto a sentarme y pensar en qué buenas o nuevas ideas podrían salir para videos. Por lo tanto quiero tomarme un poco de tiempo, y esta era la última, literalmente hablar de una tier list de historia de personajes de League of Legends. Y bueno, con todo esto ya explicado y esperando que lo comprendan, y si no, pues ya saben, nadie está obligado a ver este contenido, pero les agradecería mucho su likeazo si les gusta este contenido, dislike si no, y aderezar cualquiera de sus opiniones con un comentario ahí abajo en la cajita de comentarios. Igualmente ya saben que les deseo un excelente día, tarde, noche, a la hora que estén escuchando, y nos vemos hasta la próxima. Y recuerden, todo lo que hacemos aquí es con cariño, y esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Sin nada más que decir, nos vemos. Bye. Adiós.